Damos el uso de la voz al representante de Morena. Buen día. Señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de partidos políticos acreditados en este consejo, señoras y señores presidentes de partidos que participarán en esta contienda electoral, pueblo de Guanajuato. Antes de leer un texto que preparé, quisiera mencionar, a propósito de las alocuciones de mis compañeros representantes de partido, que las sociedades en el mundo a lo largo de la historia han reaccionado, cosa históricamente documentada, han reaccionado contra los malos gobiernos, contra las instituciones viciadas que no han respondido a las legítimas aspiraciones de democracia y de justicia social. Es un hecho constatado que no solamente mediante el voto, sino mediante la voz organizada de las sociedades que protestan contra la pequeñez de sus gobiernos, la pequeñez de sus instituciones en momentos críticos de su historia, es entonces cuando la presión social tiene que buscar vías más allá de lo legalmente establecido, pero que son vías legítimas en tanto que responden a necesidades reales, objetivas. En décadas pasadas, el gobierno de los Estados Unidos se preguntaba por qué en Centroamérica la gente era tan levantisca, por qué tantas guerrillas en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, prácticamente toda Centroamérica levantada, organizada en guerrillas contra sus malos gobiernos, contra las dictaduras locales apoyadas por los Estados Unidos. ¿Qué pasaba?, se preguntaban en los Estados Unidos. ¿Por qué esta gente se rebela? Hay un texto muy interesante, un libro que se llama Las revoluciones inevitables, que escribe un historiador, sociólogo estadounidense de apellido Lafave, que responde con una pregunta: ¿por qué estos funcionarios oficiales, lo tradujeron en el texto incorrectamente, ¿sí? Officials en inglés corresponde más bien a funcionarios, ¿verdad?, de gobierno. ¿Por qué no se preguntan mejor cómo es posible que estos pueblos centroamericanos no se hubieran levantado antes? Esas dictaduras locales, esas oligarquías locales apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, se habían dedicado a saquear los recursos de sus respectivos países para su beneficio personal, de familias, de verdaderas dinastías que generación tras generación se habían enseñoreado de los recursos, incluidos los recursos humanos en esos pueblos. De manera que habría que preguntarse qué estamos haciendo nosotros en México, los partidos políticos, las instituciones, para que haya ese bienestar, para que haya esa ciudadanía activa que nosotros consideramos que es necesaria e indispensable en toda sociedad libre. En Morena consideramos que no puede haber una sociedad, no puede haber ciudadanos libres donde haya hambre, donde haya injusticia, donde la ciudadanía esté presionada, esté entre la espada y la pared ante grupos delincuenciales y gobernantes coludidos con ellos, por un lado, y por otro lado, el hambre, la desesperanza. Una situación que yo, como representante de partido, puedo animarme a decirlo aquí públicamente: es una situación insostenible para millones, para decenas de millones de mexicanos que viven con miedo, con hambre, hundidos en la ignorancia y en la desesperanza. Ante eso,
Morena surge como la oposición, como la esperanza de México, porque tenemos una visión crítica, esa es la naturaleza del pensamiento de izquierda, y tenemos una visión crítica, pensamos que hay mucho por hacer. Nosotros no podemos tener elecciones libres y no las hemos tenido precisamente porque hay hambre, porque hay miedo en México y eso no podemos permitir que siga así. Nosotros esperamos ver pronto un México en el que sea absolutamente imposible comprar votos para ganar una elección. Queremos ver un México en donde los gobernantes, legisladores, funcionarios que hoy vemos en estos videoescándalos, en fiestas organizadas por la mafia, no pudieran terminar su mandato, ¿sí? Que la ciudadanía, una ciudadanía libre y madura, pudiera inmediatamente removerlos de sus cargos. Mientras nosotros tengamos esas posibilidades en nuestro país, la posibilidad de que el voto sea comprado y vendido como vil mercancía, mientras tengamos gobernantes con esa calidad moral, como lo que hemos visto recientemente y vemos todos los días hoy, mientras eso suceda, no podemos tener elecciones libres. Morena surge, como decía, en nuestro país como la oposición que representa la esperanza de México en un periodo oscuro de nuestra historia patria, cuando el pueblo parece ser rehén de un pacto entre partidos políticos y gobiernos que se corrompen, como lo vemos en Guerrero, con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos y asesinados en Iguala, traicionando así al pueblo. Y no es un asunto local, como afirma el secretario Chong. Políticos que transan con cárteles y que aparecen en fiestas escandalosas organizadas por la mafia. Me pregunto qué pensará la gente que alguna vez votó por ellos, qué pensará de los Villarreal su propia gente. Un pacto que aumenta sin miramientos los impuestos que paga la gente trabajadora, pero al mismo tiempo exenta del pago de los mismos a los grandes consorcios, que se ensaña con los mexicanos pobres, es decir, la mayoría, a la cual mantiene subordinada con programas sociales al mismo tiempo que le niega derechos. Una política que nos deja hundidos en la violencia e indefensión, pero que criminaliza la protesta social. Gobiernos tan derrochadores y opulentos como ineficientes. En ese marco aciago, Morena es la esperanza de México, un partido movimiento que se identifica con las causas de decenas de millones de mexicanos que anhelan un cambio democrático para todos, la patria justa, humana y generosa, la patria incluyente, que es un tema aún pendiente a pesar de que constituye un imperativo ético. En nuestro órgano electoral local de Guanajuato, Morena contribuirá con convicción irrestricta a la construcción de la vida democrática de nuestro Estado mediante el impulso de valores como la honestidad, la transparencia y rendición de cuentas, la equidad y la verdadera justicia social, la verdad objetiva y sin compromisos, la solidaridad y la organización activa de la sociedad de nuestra entidad federativa. No ignoramos, esto yo lo mencionaba la semana pasada también, no ignoramos que entre nuestros compatriotas existe desconfianza en las instituciones, primeramente en las que deberían garantizarnos una seguridad hoy ausente, pero también desconfía de los órganos legislativos y de gobierno que se desempeñan en un marco de opulencia y derroche, justamente cuando el pueblo más sufre por la caída de su nivel de vida. Estamos en el último lugar, de acuerdo con las evaluaciones de la OCDE. Debería darnos vergüenza. Las instituciones electorales nacional y locales no escapan, por razones ampliamente documentadas, a esa suspicacia, a la que no escapa el IEG, como se expuso recientemente en el diario nacional La Jornada. La selección de consejeros electorales de todos los niveles acusa sesgos preocupantes, porque demuestra que en ese proceso influyeron intereses partidistas que la reciente reforma político-electoral no evitó ni pudo haber evitado. En materia electoral,
la debilidad institucional sigue siendo evidente. En ese sentido, Morena establece que el voto no debe ser nunca más la fachada presuntamente democrática de una sociedad profundamente desigual y en ese sentido antidemocrática. Tampoco debe limitarse a ser la válvula de escape esporádica de las tensiones sociales. Nuestra convicción es que el voto debe ser la expresión de la libertad de los sujetos, la expresión de los más altos valores ciudadanos, de la crítica informada y honesta, del compromiso y participación de mujeres y hombres en el cambio democrático por la vía legal. Como representante acreditado ante este honorable Consejo, quiero asentar de una vez y para siempre, abierta y claramente, que mi partido no se colude ni coludirá en ningún momento ni circunstancia en pactos ni componendas con partidos y grupos de poder que pretendan actuar contra los intereses del pueblo de México, pues nos debemos a este y no al poder por el poder mismo. Por ello ofrezco a este instituto electoral, a los partidos políticos y a la sociedad en su conjunto, la mano franca y muy firme de Morena, a fin de regenerar juntos una ciudadanía libre y comprometida, defender los procesos electorales limpios como expresión de la voluntad de la sociedad mexicana, pero también para que, sobre la base de un trabajo fuerte, ético y transparente, regenerar la confianza ciudadana en las instituciones, particularmente las electorales. Gracias.